Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy estaremos viendo títulos valores en particular y daremos continuidad a nuestra primera clase acerca de la letra de cambio como título valor. Nosotros tenemos entonces ya abordada la parte general y en este momento vamos a dedicarnos a tres aspectos fundamentales, los cuales son la aceptación, el pago y el protesto. Esto quiere decir, y para verlo un poquito más claro, una vez es suscrito el título valor, entonces nosotros tendremos la posibilidad de ir a la siguiente parte del título, que será la aceptación. Posteriormente analizaremos lo que es el pago del título y el protesto ante la ausencia de pago o la ausencia de aceptación. Estos momentos entonces, como ustedes pueden notar, son completamente diferentes del nacimiento del título valor, el cual, como ya hemos visto a través del artículo 621, se da con la firma de creación o la firma, para este caso, del girador del título valor, letra de cambio. Vamos a desarrollar entonces en estos minutos la primera parte que hace referencia a la aceptación. Y para la aceptación entonces traemos la definición del doctor José Vicente Andrade, la cual nos indica que es el acto jurídico por el cual el girado admite la orden de pago que contiene la letra de cambio y se obliga a pagarlo a su vencimiento. Esto en la práctica entonces, ¿qué traduce? Que el girador, quien suscribe el título de este lado y quien es el que está dándole vida jurídica a este título valor, le está indicando al girado que por favor pague la suma de dinero al beneficiario o a la persona que va a tener el derecho dentro del título. Entonces, este acto jurídico será aceptar esa orden que el girado le da al girador y de esa manera tenemos entonces la aceptación. Como vimos atrás, es posible que la aceptación se dé en el mismo momento de creación del título. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de cuál sea el negocio jurídico que se pretenda, como quiera que también puede más adelante en la vida del título ser aceptada. Es decir, que esta letra de cambio podría ser solamente girada, pero sin tener todavía el escenario de aceptación. Listo, vamos a analizar un poquito los pasos a seguir frente a la aceptación del título. Entonces, lo primero es que una vez aceptado, entonces debe cumplir ese mandato que le dieron, ese mandato que está dirigido contra él. Es decir, que una vez nosotros tenemos aceptado el título, quiere decir que estamos admitiendo ese mandato o esa orden que está dando el girador respecto del pago de una obligación. Ahora bien, el girado, o sea, es decir, esta persona que a futuro aceptará, no está obligado por el hecho de ser mencionado dentro del título. Eso quiere decir que si dentro del título han puesto mi nombre, no hay todavía una obligación, hasta tanto se llegue el momento en el que yo firme aceptando ese mandato. Ahora, si nosotros hicimos el título valor, giramos, hicimos las anotaciones respectivas y todavía no tenemos la aceptación, es decir, entregamos el título sin haber todavía sido aceptado, entonces el tenedor del título es el que tiene que acudir, es el que tiene que ir ante el girado y decirle, señor, usted tiene un mandato, por favor acepte ese mandato que le han entregado, que le han enviado. Entonces es el tenedor del título el que está obligado a presentar el título para que sea aceptado. Ahora, la no aceptación, que eso es algo muy importante, la no aceptación del título pues tiene efectos contra los demás suscriptores del mismo. Es decir, que si yo llegara a girar el título valor y en virtud de su circulación comienza la vida jurídica, el hecho de no ser aceptada significa que las demás personas entonces tendrán una obligación respecto del mencionado título. Y esto va a ser importante porque también cuando estemos revisando más adelante, en el caso en el que no tengamos sino solamente la firma del girador y no la aceptación, entonces tendremos que ir por el girador. Eso quiere decir también que cuando tengamos la letra de cambio, no podemos asumir de manera plena que si llega a suscribir el título, quien va a ser el beneficiario, o sea, quien crea el título es el beneficiario del mismo, el que le deben pagar, pues en la eventualidad en la que no acepten el mandato, él quedará obligado para sí mismo y por lo tanto no podrá hacer el cobro
no podrá hacer o tendrá que cobrarse a sí mismo, y eso quedaría mal en una letra de cambio. Ahora, independiente y como vemos, pues la aceptación es un paso, pero tenemos adicional otro paso que debemos cumplir, y este paso es el del pago. Eso quiere decir que si bien yo hago una presentación como tenedor del título para que sea aceptado por el girado, el girado, también tengo la oportunidad de presentarlo para el pago, que es lo que veremos más adelante. Eso quiere decir que si a mí no me han aceptado el título, puedo yo en el segundo momento, es decir, al vencimiento, ir y decirle, señor, págueme el título. Y eso lo que daría cuenta es que si a nosotros no nos aceptan el título, pero lo presentamos y no lo pagan, pues sencillamente hemos podido subsanar el paso de aceptación del mandato. Perfecto. Ahora, si vamos a revisar un poquito los requisitos. Entonces, la aceptación del título valor tiene que quedar por escrito, es decir, que necesitamos de cualquier forma la firma, los nombres, las cédulas, direcciones, etcétera, de las personas que aceptaron el título, o sea, de los que fueron girados y en su momento ahora son aceptantes y obligados dentro del título valor. Pero esto conlleva que tengamos un registro pleno, y eso yo siempre lo he manifestado. Si nosotros apenas obtenemos la firma, pero no hemos logrado una plena identificación de la persona, pues puede llegarse a presentar un escenario en el que nos debatan, por ejemplo, una homonimia o nos debatan algún tipo de tacha, precisamente porque no hemos sido claros con el título. La recomendación entonces en ese caso es que nosotros tengamos que identificar plenamente a la persona que se va a obligar a futuro y que cuando reciba el título para aceptación ponga claramente sus datos y de esa manera tengamos el sujeto que será obligado a futuro a pagar. Ahora, si existe algún tachón en el título, entonces acá habría que verlo de otra manera. Si existe algún tachón en el título de parte del girado, o sea, que concurra, por ejemplo, la firma de este aceptante con la firma de este que está girando, entonces lo que va a entender la norma es que hubo un tipo de endoso en retorno. Es decir, que si nosotros observamos que hay tachones dentro del título, el título en algún momento estuvo en manos de esa anterior persona que quedó excluida. Se los voy a explicar de otra manera. Nosotros acá tenemos endosos y entonces acá en nuestra línea de endosos encontramos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Resulta que si vemos nosotros que este endoso va hasta el quinto, pero el tercero y el segundo y el tercero están tachados, que eso es una manera en la que la ley presume, están tachados, es decir, que lo que la ley entiende es que esas dos personas en algún momento tuvieron el título y por lo tanto se excluyeron de la obligación. De la misma forma va a pasar con los aceptantes. Es decir, que si en algún momento ellos suscriben el título, pero apareciera algún tachón o alguna enmendadura dentro del título frente a ellos, lo que la ley va a presumir es que ellos lo tuvieron en su poder y que después de tenerlo en su poder, o sea, aceptar, entenderlo como el pago, pues sencillamente se excluyeron de la obligación. Por lo tanto, los que siguen en el título, pues tendrán sus derechos y tendrán sus obligaciones, mientras que el aceptante que aparece tachado en el título, sencillamente la ley le ha presumido como que ha cumplido su obligación. Y eso entonces va a ser muy importante en la medida en la que los títulos, y por ejemplo este título, va a tener vida jurídica a pesar que algunos de los que fueron aceptantes en él sean excluidos. Por lo tanto, solamente frente a ese que ha sido excluido no tendré oportunidad de cobrar, mientras que tanto los otros aceptantes como los demás que estén dentro del título pues tendrán una obligación o un derecho que les permitirá entonces el ejercicio ante la jurisdicción civil. Ahora bien, miremos un poquito de características. ¿Qué características? Entonces, la primera característica de la aceptación es que es un negocio jurídico unilateral. Es decir, que cuando yo acepto, simplemente estoy abocando, estoy manifestando mi voluntad con mi firma. Y es un negocio jurídico unilateral, es decir, yo soy el que estoy haciéndolo en un momento posterior o en un momento concomitante con
la creación del título. Siguiente, acto cambiario. ¿Eso qué quiere decir que es un acto cambiario? Es que la aceptación del título, valor, letra de cambio, pues es una operación típica cambiaria, es decir, que yo no voy a encontrar en ninguna otra parte de las normas pues materia de aceptación, a menos que estuviéramos hablando de una aceptación tácita que después la vamos a revisar con respecto de otro título. Sin embargo, para este caso y para este título en particular, es un acto que es típico cambiario y que por lo tanto no lo podemos encontrar en ninguna otra parte de la legislación. Otra característica es abstracto, es decir, que el girado se obliga de una manera autónoma. ¿Listo? Entonces, cuando esta persona firma acá, es una persona que dentro de todo el documento, entonces se obliga de una manera independiente, una manera abstracta. Eso también quiere decir que las personas que están firmando acá, como vimos en la clase anterior, pues tendrán una posición dentro del título y unas obligaciones a su vez. Lo mismo de este lado. Es decir, que estamos hablando de obligaciones que se han ido creando y que se vuelven abstractas frente a cada uno de los que están dentro del título. Segundo, esa misma característica de ser abstracta, pues significa que se obliga, la persona que acepta se obliga con los demás dentro del título, con los que conoce y con los que no conoce. Eso, a manera de ejemplo, quiere decir, se hace la firma del título, se gira el título, se entrega a la persona que va a reclamar, que va a tener el derecho, y esta persona comienza a hacer la negociabilidad del título o a hacer la circulación del título. Entonces acá comenzamos a agregar personas. Cuando estemos por acá en la línea 5, por ejemplo, entonces esta persona que tiene el título y que está acá es incorporado en la letra, entonces va a ir y va a presentarla a la persona que debe aceptar el mandato, el girado. Cuando se presenta ante él, entonces no importa si el girado lo conoce o no lo conoce. Lo que el girado tendrá que revisar en el contenido es que tiene un mandato incorporado y que ha sido una persona la que le ha indicado usted tiene que pagar este título cuando se lo presenten. Por lo tanto, también tendría entonces que aceptar el título y posteriormente vendría la oportunidad de pago. Pero esto es importante porque puede ser que esa persona que está acá de este lado del título no sea alguien conocido, porque en virtud de la circulación podría llegar a quien pues no sabemos. Simplemente yo lo que tendré entonces que determinar es que efectivamente el mandato está dirigido en contra mí y que yo tendré entonces el lugar a aceptar, independientemente de si lo conozco o no lo conozco dentro del título. Siguiente característica. La aceptación no es indispensable para la validez de la letra. Recuerden que en el artículo 621, en los requisitos que son generales o los requisitos que son comunes para los títulos, encontramos el de la firma de la creación del título. Por lo tanto, mientras tengamos firma de creación del título, no hay oportunidad en que la letra pierda la validez. Simplemente, y como lo vemos más adelante, pues tendrá unos efectos el no aceptar el título, pero eso es independiente de la validez total del mismo. Ahora, la aceptación, pues otra característica es que puede ser total o puede ser parcial, es decir, que yo puedo aceptar lo que a bien considero o aceptarlo de una manera total o parcial. Eso depende de qué tengo jurídico por detrás esté entonces agregado. Un ejemplo, si yo acá tengo la mención, por este lado, tengo la mención de 3 personas y como ya lo habíamos hablado, puede llevar la letra I o puede llevar la letra O, eso quiere decir que en la aceptación podría yo llegar a aceptarlo dependiendo en qué forma esté planteado, un 20%, un 30%, una cifra en pesos, una porción, una porción digamos, algún tipo de parte o porcentaje dentro de la obligación completa. Eso quiere decir que yo acepto total o parcialmente ese título y el pago de esa obligación. Ahora, otra característica de esa aceptación es que es pura y simple, es decir, que no puede tener una condición. Yo acepto si X cosa pasa, yo acepto hasta tal fecha, yo acepto por X negocio jurídico que se desarrolle. ¿Listo? Eso no se puede dar. La aceptación en todos los eventos será pura y simple y cuando la persona incorpora su letra, incorpora su firma, entonces sencillamente tiene la vocación de cumplir la obligación con la que se ha obligado. Es irrevocable, por tanto.
Otra característica, es irrevocable. Eso quiere decir que una vez es suscrito, pues lo mismo que hemos hablado en características de los títulos, sencillamente la vocación es de pagar. Por lo tanto, no se puede revocar el título valor y mucho menos se puede revocar la aceptación que se tuvo de la obligación. Ahora, la aceptación también puede ser, digamos que de forma personal, o puede autorizar a alguien para que acepte el mandato que le están entregando en esta de pagar, en esta letra de cambio para pagar. Esa, esa operación, cuando hay una persona por medio, sencillamente tiene que mostrarlo o aceptarlo a través de poder. Es decir, que cuando se haga la presentación y se le diga a la persona, mire, usted tiene que pagar, al revés, al contrario, la persona a la que tiene el poder uno le va a indicar que tiene que pagar y sencillamente él va a exhibir el poder y dice, sí, efectivamente yo acepto esa obligación, la acepto en virtud del poder que me ha entregado la persona que fue girado dentro del título valor. ¿Qué tendría entonces yo que prever en ese caso? Que adicional a tener este formatico de la letra de cambio, pues tengo que pegarle el respectivo poder, que es el que acredita que esta persona que firma acá está firmando, está aceptando la obligación en nombre de otra en virtud de ese poder que le entregaron. De manera que si yo no conservara ese poder, seguramente en el corrido del título, en la manera en la que va circulando y la que se va negociando, pues las personas van a tener total inseguridad porque ha suscrito el título una persona que no fue girada dentro del mismo. Eso quiere decir que es posible que no tenga lugar el pago precisamente porque son dos personas diferentes. Por lo que se recomienda que ese documento adicional, es decir, ese poder para aceptar el título, se conserve junto con el título valor letra de cambio. Ahora, de la misma forma ocurre con la persona que se va a presentar con el título para que lo acepten. Entonces, yo tengo el título, en este momento soy el tenedor y necesito que acepten el título. Yo no tengo tiempo, no podemos, estoy fuera del país o cualquier otra situación. Yo le voy a entregar el poder a alguien para que vaya hasta ese sitio y le diga, mire señor, en virtud del poder que me entregaron, yo vengo a hacerle la presentación de la letra de cambio que usted debe aceptar. Por tanto, solicito que realice el diligenciamiento o suscriba en esta parte del título la obligación que tiene que pagar en el futuro. ¿Listo? Entonces, también se puede hacer la presentación para aceptación a través de poder que otorgue el tenedor del título. Perfecto. Ahora miremos entonces los requisitos, cómo nos va a quedar perfectamente bien la aceptación. Entonces, el primer requisito es la firma. La firma es la señal de aceptación del título valor, de esa obligación que contiene el título valor. Esa firma podrá ser en el mismo título valor o en hoja separada o en hoja adherida al título. ¿Eso qué quiere decir? Como lo hemos visto en varias oportunidades, yo tengo que poner este título valor claramente descrito en otro documento de manera que hagan parte, que se integren los dos y yo pueda hacer la aceptación, si es del caso, en otro documento. Lo que entonces siempre recomiendo es que ese otro documento adicional pues esté completamente identificado con este título valor y no con otro, y adicional que siempre vaya junto al título valor. Eso querrá decir que yo podría tener este título sin esta porción de aceptación, podría tenerlo, y sencillamente en hoja separada doy el espacio para que el aceptante suscriba el respectivo documento y no tendría ningún problema. O sea, lo podemos tener suscrito, bien sea en el título, en hoja separada o en hoja adherida al mismo. Ahora, debe hacerse una marca especial que diga acepto. Entonces, si ustedes observan en este título, en la parte superior acá, dice aceptada. Es decir, que ya la proforma lo que trae es identificado que la persona que firma en este lugar, pues es quien está aceptando la obligación. ¿Listo? Hasta ahí estaría normal. Pero caso en el que no estemos manejando un formato, entonces lo que podríamos decir acá es claramente la mención de acepto la obligación contenida en el título valor letra de cambio e identificarlo plenamente. De manera que nosotros tengamos acá que efectivamente esa firma que está allí es de aceptación del título y no otra. Porque recuerden ustedes que la ley lo que va a prever es que si no se logra tener identificación de la firma,
frente a qué posición ocupa dentro del título valor, pues puede ser otra figura. Por tanto, lo que es importantísimo es agregarle la palabra acepto para que se entienda dentro de la letra que es la persona que se ha obligado a pagar el título valor a su vencimiento. Ahora, también es importante agregar la fecha en la que se acepta el título, ya que la fecha en la que se acepta el título es importante porque si nosotros tenemos un vencimiento que es a la vista o a un plazo después de la aceptación, entonces si no agregara la fecha del acepto, pues sencillamente no sé cuál es la fecha en la que puedo reclamar el título o cobrar el título. A manera de ejemplo, yo he puesto como plazo de vencimiento 3 meses después de la aceptación del título valor. Eso quiere decir que una vez se acepta, corren 3 meses y lo presento para el pago respectivo. Ahora, si yo no lo hago, si yo no le incorporo fecha de aceptación, pues sencillamente los 3 meses a partir de qué fecha sería. Por lo tanto, esto sí es diferente a la presunción que se da cuando yo entrego el título, porque claramente ahí sí sé en qué momento yo hago la entrega y pues a partir de ese momento arrancamos a contar vencimientos. Pero si hablamos de aceptación, pues yo no tengo en concreto cuándo porque el título no lo entrego, simplemente lo que hago es suscribirlo. Y si lo suscribo nada más y no tengo el título, pues la ley no puede presumir algo que no pasa. Es decir, la ley no podría rellenar ese espacio. Por lo tanto, para los casos en los que el vencimiento es a una fecha cierta, una fecha, un plazo cierto después de la aceptación o de la vista del documento, pues sencillamente si no le pongo fecha, he perdido la oportunidad de cobrar dentro de un escenario o dentro de un término que yo he convenido dentro del título. Ahora, ¿qué otra cosa? Digamos que unas características especiales, algunos fenómenos especiales que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo no presento para la aceptación del título? O sea, ¿cuándo no necesito que me lo acepten? Entonces, sencillo. La primera, cuando la letra se presenta o quede pagadera a la vista. Simplemente no necesito la presentación para aceptación, sino necesito solamente la presentación para el pago. Es decir, que si la letra tiene como forma de vencimiento que es a la vista para el pago, entonces yo sencillamente llego y la presento para el pago de la persona y no habría lugar a aceptación. ¿Listo? Eso es un poco complejo, a veces sencillamente y la siguiente forma de hacerlo, que es pues el girador y de una vez el girado, los dos son la misma persona, concurren dentro de la letra, entonces quedan inmediatamente obligados, por lo tanto tampoco tendría que hacerle escenario de presentación porque hicimos exactamente lo mismo, quien se ha obligado a pagar es el mismo que ha girado la letra, por lo tanto pues no hay lugar a aceptación de ningún tipo de mandato. Pero es importante eso en la medida en la que habrán títulos que se pagan a la vista y por lo tanto, o sea, letras de cambio pagadas a la vista y por lo tanto esas letras no necesitan aceptación, sino que solamente se presentan es para el pago de la obligación. Perfecto. Ahora, ¿dónde o cuál es el lugar de domicilio para este caso del título valor? Sencillísimo. El lugar de domicilio es el lugar del aceptante o el lugar del girado. Eso quiere decir que nosotros como domicilio en todos los eventos tendremos que poner por este ladito, por acá nos dice direcciones y en esas direcciones tendré que poner también cuál es el lugar o la ciudad en la que se hace esa aceptación, porque allí tendremos entonces el lugar de domicilio. Y a su vez, pues esa presentación debe hacerse en ese lugar, es decir, que acá donde se ha indicado la dirección, pues es donde yo me presento para que acepten el título. Por eso ustedes notan que es importante que nosotros pongamos en todos los eventos acá el lugar en el cual o el domicilio de la persona a la que voy a requerir. Acuérdense ustedes que la presenta el tenedor del título tendrá que ir hasta esa dirección. Si tuviéramos varias direcciones, pues entonces el tenedor del título escoja cuál de las direcciones se va a presentar para que se le acepte la persona que está destinada a hacer el pago. ¿En qué momento? Entonces acá tengo yo que revisarlo de varias formas. La primera, o sea, ¿en qué momento presento yo para la aceptación? Entonces, la primera es hasta un año a partir de la creación del título. Ejemplo, estamos creando el título el día de hoy.
Eso quiere decir que yo para presentar la aceptación tengo máximo un año después, o sea, el otro año en este mismo día, yo podría máximo presentar el título para la aceptación. Puede ser una fecha mayor o puede ser una fecha menor, pero en todos los eventos pues tendrá que hacerse presentaciones antes del vencimiento. ¿Listo? Porque si no nos quedaría entonces pendiente un aspecto que es importante, que es precisamente que la obligación esté aceptada. Y si la obligación no está aceptada, pues sencillamente yo no la podría eventualmente presentar al proceso jurídico. Aunque como veremos, por el hecho de no tenerla aceptada, pues en ningún momento quiere decir que no haya obligación o que no exista. Simplemente que recae sobre el girador y no sobre el girado aceptante. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo puedo presentarla? Tengo un año a partir de la fecha de la creación del título. Hasta ese momento yo puedo presentarla. Puedo presentarla mañana o en el mismo día o puedo presentarla hasta máximo un año. Y puedo tener una fecha que sea mayor o que sea menor, pero en todos los eventos yo tengo que preverlo es que sea antes del vencimiento del título. Es decir, que si la fecha aquí de vencimiento en el título corresponde, no sé, a 2 meses, pues la presentación no la voy a hacer dentro de 3 meses, la tengo que hacer o bien sea dentro de los 2 meses porque no hay otra oportunidad y de esa manera la persona acepta y después yo puedo presentársela para el pago. Ahora bien, sigamos, este es todo este escenario de aceptación del título valor. Sigamos, ahora vamos a ver el escenario de pago del título valor. Y cuando nosotros hablamos de ese escenario de pago del título valor, entonces tenemos que entender que es ese requerimiento que se le hace al deudor o que se le hace al obligado para que pague el título valor. Entonces, como hemos visto en varias oportunidades, el deudor no tiene por qué saber quién es la persona que se presenta con el título. No tiene por qué saberlo, porque en virtud en que yo soy el tenedor y necesito hacer negociación del título, sencillamente el título va a circular, va a circular, va a circular y en algún momento se presenta a alguien que no necesariamente es conocido del obligado a pagar. No hay ningún problema. Ahora, no es obligatorio, y esto es algo que va a ser muy relevante y seguramente lo revisaremos dentro de nuestras preguntas de los exámenes, es si se debe presentar pagos antes del vencimiento o no. Ejemplo, este título se vence en 3 años. Un ejemplo. Acuérdense que los otros términos, por ejemplo, de manera de prescripción, corren después del vencimiento, o sea, después de que eso exigible la obligación. Por lo tanto, poner 3 años en un título, pues no pasa nada, son 3 años en los que yo he destinado que me pague la obligación. Listo. Entonces, puede ser que en el corrido de esos 3 años la persona quiera hacerme un abono, o es más, quiera realizarme un pago total de la obligación. Algo que es muy importante es que en el título valor letra de cambio no se requiere, no es exigencia, como en otros títulos sí, el que se pague de manera anticipada. Por lo tanto, si yo soy el tenedor del título y el deudor viene y me dice, señor, tome, yo le voy a dar 500 millones que están en ese título, se los voy a pagar hoy mismo porque tengo la plata, yo le digo, no señor, no, el vencimiento del título es dentro de 3 años, por lo tanto, en 3 años usted me trae el dinero. Por lo pronto lo que tendremos que hacer es cubrir la cuota de tasa de interés. Es algo muy particular de este título porque en ningún caso va a ser obligatorio el recibir los pagos antes del vencimiento. Y usted lo puede ver de una manera muy sencilla. Si tenemos 500 millones de pesos metidos en este título y los hemos pactado para el pago en 3 años, pues sencillamente ese negocio jurídico va a generar una rentabilidad que corresponde a la tasa de interés. Allí en la tasa de interés pues tendremos otras características que son las que solventan con ese pago. Entonces sencillamente yo he tenido una expectativa al tener el título valor y es 500 millones de pesos a una determinada tasa de interés en 3 años me genera X ingreso. Por lo tanto, cuando una persona viene a hacerme el pago anticipado, yo soy el que elijo si lo recibo o si no lo recibo. Y ustedes pueden hacer la cuenta en cualquier momento y se darán cuenta que no es de una manera tan viable el que yo reciba el dinero anticipadamente porque estoy perdiendo un capital o unos ingresos que son importantes dentro de lo que yo pretendía. Ahora, este es a modo general. Pagos por consignación. Esto es algo que también resulta ser interesante. El pago por consignación, entonces, ¿cómo operaría? Sí, claro, efectivamente, la persona no quiere que yo le pague. No desea
que no desea que reciba la plata de manera anticipada. O al contrario, se ha vencido el título pero no quiere recibir el dinero. Entonces yo puedo aplicar el pago por consignación en los dos eventos, sin que sea obligación, ¿no? Ojo con esto. Si yo presento el título, me presento para pagar el título y la persona me dice, en virtud de lo que dice la ley, yo no voy a aceptarle un pago anticipado. La persona entonces se va para hacer el pago respectivo a través de consignación, pago por consignación, y me obliga a mí a aceptar. No, señor, en ningún momento. Para este título valor, el pago por aceptación, el pago por consignación, no significa que yo aceptara que me ha hecho un pago anticipado. Al contrario, me paga y sencillamente lo que tendrá lugar a seguir haciendo es pagándome los intereses hasta que complete el monto que hemos pactado. Entonces mucho ojo ahí en esa línea, delgada, pero mucho ojo porque la ley no me obliga a aceptar pagos anticipados. Ahora, el pago por consignación, entonces, ¿cómo operaría? El pago por consignación lo puede hacer cualquier obligado dentro del título. Cualquier obligado lo puede realizar, no hay ningún problema. Bien, puede ser el obligado acá o cualquier persona que dentro del título se haya suscrito y se haya abrogado de derechos o se haya abrogado de obligaciones. Eso quiere decir que en su momento, pues personas dentro de la cadena también serán obligadas para con el que tenga el título. Ahora, pago por consignación, ¿dónde se realiza? Pues en el lugar en donde se ha dicho que se debe pagar el dinero. Si se dice Bogotá, pues será entonces en Bogotá el lugar donde se consigna. Si se dice Cali, si se dice Medellín, pues será en cada uno de esos lugares donde se debería realizar el pago por consignación. Ahora, tenemos que revisar también el efecto del pago y como les digo, no en todos los momentos quiere decir que ya se cumplió la obligación, porque como este título en particular no exige que se reciban pagos anticipados, pues en algún momento después del vencimiento efectivamente cumple con el efecto de pago, es decir, que libera la obligación y por el otro lado puede ser que si yo hago un pago anticipado, pues permanezca obligado hasta que el título se venza y de esa manera me sigue aún debiendo dinero que corresponderá a los intereses respectivos. El pago por consignación no requiere, no requiere un aviso al tenedor del título. Es totalmente independiente. Eso quiere decir que yo puedo realizar el pago cuando yo desee por consignación después del vencimiento y no necesito avisarle al tenedor. Cuando el tenedor acuda a mí con el título, pues sencillamente yo le diré que el dinero ha sido depositado o que ha sido realizado el pago por consignación. Ahora, vamos a revisar un poquito más respecto del pago. Entonces, ¿quién se presenta para que pague el título? ¿Quién debe presentarse? Primero, el tenedor. El tenedor entonces será quien se debe presentar en primer escenario, el tenedor, a que se le pague. ¿A quién se le va a presentar? Al que ha sido obligado, al que aceptó la obligación o al girador en caso en el que estos no aceptaran. Ahora, ¿quién sería el siguiente en que podría llegar a presentarse? El último endosatario en propiedad. Es decir, que es la persona, o sea, uno es el tenedor con quien se suscribió el título inicialmente, el primero. El segundo será el último endosatario, es decir, que el último en la cadena que tenga el endoso en propiedad, que el título se volvió y los derechos que están ahí se volvieron de él, pues se presente para que le paguen. El tercero que puede presentarse es un endosatario también acá en procuración, que como lo estuvimos viendo en endoso, pues sencillamente tiene los derechos para cobrar el título valor. Y también se puede presentar entonces el endosatario en garantía. ¿Y eso qué significa? Que aquel acreedor de ese deudor que tenga el título por haber sido garantía, al vencimiento puede ir y presentarle y decirle, tengo este título que me ha sido endosado en garantía y por lo tanto requiero que se haga el pago. Y ojo con ese último endoso que ustedes deben recordar de clases anteriores, es que sencillamente tiene oportunidad, igual que el endoso en procuración, de cobrar el título, pero entonces la disposición del dinero será para el acreedor y con él tendrá entonces que conciliar la manera en la que va a cumplir la obligación frente a él o la obligación garantizada con ese título valor. Entonces recordemos, ¿quién presenta para que pague? El tenedor del título cuando es la primera operación, el último endosatario en propiedad, el endosatario en procuración o el endosatario en garantía, quienes serían entonces las personas con derecho a presentarse para que sea cobrado el respectivo título. ¿Quién debe pagar? Entonces, puede pagar
el girado, girado o girados. Eso también va en línea, ¿no? Entonces, tenemos 4 personas. La primera persona que debe ir o que debe pagar en líneas, el girado o los girados. Es decir, las personas que la persona que puso su firma o las personas que pusieron su firma de este lado del título. Ellos serán los primeros llamados a pagar. Los segundos, los endosantes. Es decir, acá quien empezó a hacer el endoso del título en propiedad, pues entonces serán ellos los llamados a realizar el pago en segunda línea. En tercer línea, ¿quién tendría que realizar el pago? Los avalistas. Entonces, aquellas personas que sirvieron de garantía dentro del título, pues tendrían que responder por él en caso en el que los obligados principales no hubiesen hecho el pago. Y por último, ¿quién? El girador, es decir, el que creó el título valor. Entonces, repetimos, ¿quiénes deben pagar el título? ¿El girado o los girados? Segundo, los endosantes en las líneas. Los terceros, los avalistas. Y por último, el girado. Es decir, que en ese orden, esos serán los llamados a cumplir con la obligación que se encuentre contenida dentro de este título, valor, letra de cambio. Ahora, para cerrar nuestra clase de hoy, vamos a hablar del protesto dentro de la letra de cambio. Y lo primero que hay que advertir es que las letras de cambio han perdido en muchas oportunidades esta característica precisamente por lo engorroso que es el procedimiento, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, esta forma de subsanar ha sido puesta acá por lo general en todos los títulos valores, letra de cambio que vienen en formatos, habla acá de sin protesto. Eso quiere decir que han excluido la figura jurídica que está en el Código de Comercio como protesto, y lo que hacen es sencillamente agregar esta palabra y significaría que ya no se debe surtir el procedimiento que voy a indicar a continuación. Eso no pasa en todos los eventos, entonces hay que tener mucho ojo si usted quiere que tenga protesto o sin tener el protesto, porque eso significa una etapa más que hay que agotar previo al poder ir a el despacho judicial a cobrar el título, o sea, vía ejecutiva. Entonces, protesto. Vamos a hablar del protesto. Lo primero será entonces que es un acto que acredita una falta de aceptación o una falta de pago por parte del girado, acto que solamente se realiza ante notario público. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo presento el título para ser aceptado o para ser pagado por parte de ese girado, y él no paga o no acepta, pues sencillamente yo tendría oportunidad de protestar el título e indicar eso. Lo protesto porque no me acepta o lo protesto porque no me paga. Este acto de protestar es un acto que es solemne y requiere la participación de un notario público. Es decir, que yo no puedo hacer un protesto tipo bancario en los cheques en los que me dice, listo, el protesto y me agregan la causal, que eso lo vemos también en otra clase. Sencillamente acá no lo puedo hacer de una manera personal, es decir, que yo ponga en el título esto, sino que tendrá que ser un notario público el que realice las anotaciones respecto de esa falta de aceptación o esa falta de pago. ¿En dónde se agrega entonces el protesto? Se agregará en el anverso del título, es decir, que acá se debe indicar el protesto y la causal por la cual no se paga ese título. Cuando hablamos de tipos de formatos, pues como les digo, estos tipos de formatos no dan lugar a que se proteste el título valor, precisamente porque han agregado la palabra sin protesto. Entonces este trámite no tendría que hacerse ante la falta de aceptación o la falta de pago. Sencillamente yo salto este paso y me voy directo a la jurisdicción civil para hacer el respectivo cobro vía ejecutivo. Ahora, este trámite notarial, que significa el protesto, es decir, que yo la presento para aceptar y no lo hacen, o la presento para pagar y no lo hacen, pues es un trámite que yo no he visto o no es tan dable en la vida de los notarios públicos. Además de eso, que es costoso. Entonces usted imagínese el costo que tiene una letra de cambio de 3 millones con hacer un protesto, que significa desplazar al notario para que pueda realizar la revisión, para que pueda cuestionar sobre el por qué no acepta o por qué no paga la obligación y después hacer la respectiva nota. Entonces, como ustedes observan,
podría ser mucho más costoso el trámite notarial que los derechos que están aquí incorporados. Entonces hay que hacerle un respectivo equilibrio para saber si sí queremos tener una figura de protesto o no. Esta figura del protesto, insisto, ha caído en desuso precisamente por su alto costo y la poca funcionalidad que tendría dentro de los negocios, lo que lo haría un poco más lento y por lo tanto no tiene vocación. Ahora, ¿dónde se tendría que hacer el protesto? ¿En qué lugar? Sencillo, en el lugar en el que se debe aceptar el título o en el que se debe pagar el título. Eso dependerá de cuál sea la etapa que estoy abordando. Sencillamente es una carga que recae con el tenedor del título y es el tenedor del título el que va entonces a el que va al lugar de domicilio, el que va a aceptar o el que va a pagar. Y es en ese sitio en donde tendría entonces que realizarse el trámite con notario para protestar el título valor. Ahora, esta protesta del título valor, pues no importa si está la persona o no está la persona que debe o aceptar o pagar. Sencillamente este se abordará como una causal. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos conocimiento, la persona no está, pues no tengo que esperarlo, requerirlo en varias oportunidades, simplemente con que no esté para aceptar o que no esté para pagar, pues sencillamente ya podría yo acudir con el notario y de esta manera hacer el respectivo protesto del título valor. Ahora, ¿qué es lo que lleva el acta, perdón, que hace el notario? ¿Qué es lo que debe llevar el protesto? Entonces, lo primero que debe llevar es una reproducción literal de lo que está en el título valor. Es decir, que en el acta del notario lo primero que va a decir es, hablamos respecto de una letra de cambio, el valor, el monto, fechas, girador, girados, todas las características del título valor tendrán que ir incorporadas dentro del acta, precisamente para saber que es este título y no otro el que está siendo protestado. Lo segundo que debe ir, el requerimiento que se está haciendo al girado, en este caso, de aceptar o de pagar. Es decir, que debe reproducirse que se realizó el desplazamiento hasta el lugar del domicilio del girado, sitio en el cual se realiza la presentación del título o valor para la aceptación o lugar en donde se presenta el título para el pago respectivo. Y debe explicar absolutamente toda esa parte. Siguiente, como va a haber un rechazo, o sea, como va a haber un no voy a aceptar el título o como va a haber un no pago el título, pues sencillamente debe indicar el notario el motivo de la negativa por qué no va a pagar el título. Esa negativa entonces tendrá que incorporarla. Podría ser, ya hice ese pago con otro título, esa no es mi letra, ese no es el monto, bueno, podré indicar cuál sea la causal que a bien considere, o por ejemplo, no, un pago total, un pago parcial de la obligación, listo, o sea, podría agregar varias posibilidades dentro del título como un protesto, o sea, por qué yo no acepto o por qué yo no pago esa obligación respectiva. Después de eso, ¿qué tendrá que ir en el acta? Pues la firma. ¿La firma de quién? La firma de la persona que se está negando, pero recuerden que si no está, entonces yo tendría, o sea, no tengo por qué esperarlo, sencillamente tendría que poner una persona que me sirva como testigo, o sea, quien me atendió la diligencia. Entonces es sencillo. ¿Qué debe? La firma del que no me va a pagar o no va a aceptar, o la firma de una persona que atiende la diligencia indicando pues que la persona no está presente para la aceptación o para el pago. Sencillo. Y por último, ¿qué debe agregarse? Lugar, fecha y hora del protesto. Recuerden acá que es muy importante tener lugar, fecha y hora precisamente porque eso nos va a delimitar tanto la jurisdicción como nos va a delimitar también la oportunidad de cobrar en un tiempo o un vencimiento. Ejemplo, si no fuera la aceptación, entonces ahí, si no me aceptaran, entonces yo ahí, a partir de ese momento en que estoy haciendo la presentación, comienzo a contar los términos para el pago. Entonces va a ser importante tener la fecha y la hora, y lo mismo el lugar precisamente para definir jurisdicciones. Ahora, también debe tener la firma del notario precisamente que es la persona que realiza la diligencia. Si ustedes observan, el trámite de protesto es un poco dispendioso y seguramente también implicará un costo que así se pueda cobrar posteriormente dentro de un proceso ejecutivo, pues sencillamente conlleva un desgaste que lo que haría es que el título valor letra de cambio pues genere un poco de entorpecimiento en la circulación. Por lo tanto, esta figura está destinada, aunque esté contenida en el código, a ir desapareciendo precisamente por
los formatos y por las salvedades que se han plasmado en él. Les agradezco mucho la atención en esta clase. Espero que hayan complementado entonces con lo dispuesto en la primera parte frente a letra de cambio. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.